Buenas chicos, ¿qué tal vamos? Bueno, un saludo a todos, lo primero, espero que estéis todo bien y demás como siempre. Y bueno, pues nada, esta vez os he preparado aquí un pequeño chiringo, pues para refrescaros un poco la memoria, sobre todo a los nostálgicos, ya sabéis, pues bueno, un poco la flamante batalla que hubo en su día, pues de nuestra famosa Nintendo NES de 8 bits y las superclónicas que salieron un poco a comparación de ella. En este caso, por la Nintendo, la NASA, vamos, la NASA, Nintendo NES, NASA, para que lo entendáis. Un poco la nomenclatura que la quisieron asignar un poco pues en su día, para la versión un poco más economizada de la Nintendo NES en este caso. Bueno, refresco un poco el tema, y como siempre, pues bueno, para la chavalería y demás un poco, pues bueno, ya sabéis que Nintendo sacó esta flamante máquina pues sobre el año 86-87. Y bueno, estuvo varios años funcionando y demás, y a la vez un poco con el tema de los costes, viendo que el sistema era bastante caro, bueno, pues con el tiempo nos sacaron un poco pues lo que es la NASA. Digamos que es un clónico de la NES de 8 bits, pero la versión más económica, ya que pues no todo el mundo se podía permitir el gastarse pues 100.000 pesetas de la época para comprarse la máquina, o 25.000 pesetas de la época, como aquel que dice, para que lo entendáis un poco la comparativa. Así que nada, aquí os muestro un pequeño muestrario, un poco de lo que dispongo. Ya os digo que hay mucho más. Y bueno, yo es una pequeña parte humilde de lo que dispongo un poco. Espero que os guste. Y ahora seguiré comentando un poquito pues sobre la marcha por diferentes apartados y conceptos. Bueno, el escalado de pantalla es normal por el tema del filtro. Bueno, aquí os he puesto una pequeña muestrita. En este caso lo que es la Nintendo NES, la original de 8 bits, ¿vale? Y aquí tenéis pues la máquina clónica que salió en su día. Ya os digo que muchos usuarios, bueno, en este caso pues los padres y demás, pues nos optaron pues por comprarnos pues esta máquina. Ya que es la misma versión, pero digamos la versión pues más económica de la época. La verdad que la diferencia de precio pues era bastante abismal. Aquí os enseño un poco pues la caja un poco de origen de la NES original. Como podéis observar, bueno, este era un poco el concepto que nos planteaba Nintendo, ¿vale? Este es un poco el concepto pues de jugar en familia y disfrutar un poco en familia, como aquel que dice. Y esta es la versión que, bueno, no es mi caso, pues dispongo de esta. La caja está un poco trilladita, pero bueno, es un poco la que tengo un poco de origen. Que ya sabéis, como os digo siempre, pues bueno, lo más dificilillo en este mercado pues es encontrar un poco las máquinas pues con lo que es con la caja un poco pues de origen y con su envoltorio un poco original, que es un poco la gracia, ¿no? Se está especulando mucho en precios y en historias. Bueno, no me gusta entrar, como sabéis, nunca en comparativas, pero me parece bastante excesivo un poco pues lo que se está estipulando, ¿no? Por una máquina pues con una caja un poco más que nada por el tema de la caja. Pero bueno, hay diferentes tipos de opiniones y versiones, y bueno, cada uno hace y deshace pues lo que quiere con su dinero, ¿no? Pero la diferencia, por ejemplo, en el de conseguir una máquina con su caja del envoltorio pues es bastante notoria. Es igual, como os digo siempre, pues con el tema de los juegos. Yo estos, como podéis observar, bueno, es de lo que conseguí ya en su día, un poco pues ya de lo último que iba encontrando, ya que pues encontrar muchos títulos de origen pues en este caso pues con su caja completa pues ya es bastante dificilillo.
Ahora os enseñaré un pequeño ejemplo también pues del pequeño catálogo que había, vamos, del grandísimo catálogo que había de títulos en este caso para esta plataforma. Era alucinante lo que sacaron. Bueno, aquí os traigo un manual de la época también, de lo que es de la NASA, para muchos que lo conservaréis también por ahí. Y bueno, como veis un poco pues el tema y el diagrama un poco pues de conexión y demás pues que nos enseñaban en la época. En este caso yo las he puesto por vídeo compuesto, ¿vale? Y bueno, la opción que había también era ponerla principalmente por RF, pero bueno, luego la cosa evolucionó como sabéis y bueno, ya nos plantearon diferentes temas diferentes opciones de conexión. Aquí pues nada, recalcaros un poco el mando. Este digamos es el mando original de la Nintendo en este caso, ¿vale? Aquí tengo otro por aquí, también similar. Tengo alguno pues en su propio embalaje todavía de origen, que bueno, todavía los podéis encontrar por ahí. Y aquí pues sería un poco pues el mando original, pues el que salió un poco este modelo, ya que hubo otros tantos modelos, un poco pues de la NASA en este caso. También vendieron un pack aparte. Bueno, aquí os lo traigo para enseñaroslo, ya que era un avance para la época. El conector, lo bueno que conservaron el conector de mandos conservaron el mismo que el original, ¿vale? Entonces, la verdad que pues era muy curioso porque podíamos tener nuestra consola NASA y a la vez pues tener un mando original de NES, o sea, de Nintendo. Y esto pues nada, pues es un receptor de infrarrojos, ¿vale? Que bueno, la verdad que la cosa se adelantó bastante a su tiempo y como hoy en día pues ya sabéis que el hábito y la costumbre que tenemos pues los mandos principalmente van por Bluetooth inalámbricamente. Pues bueno, esto era pues el tema del infrarrojos un poco. Eso sí, había que estar un poco enfrente y que el receptor en un momento dado pues cogiera pues un poco la señal de los mandos, ya que como recordaréis muchos, el tema de la recepción infrarroja, pues el sistema un poco pues funcionaba con un lag de direccionamiento un poco pues en línea recta, como aquel que dice, ya que a veces se generaban pues pequeñas pérdidas un poco de conexión. Y bueno, esto era pues bastante come pilas, como podéis observar. Los mandos pues traían para insertarle pues 4 pilas de las pequeñas, o sea que fijaros un poco pues el consumo que tenían, pero bueno, no quiere decir que el sistema pues no se adelantara un poco a su tiempo, ya que el disponer estos mandos y el poder jugar sin el típico cable de por medio, pues la verdad que era un avance pues muy grande. Bueno, más cositas que os puedo enseñar por aquí. Bueno, vamos a apagar esta máquina. Aquí os he puesto un pequeño ejemplillo. Para muchos os acordaréis. Os la voy a apagar y os lo voy a enseñar para que lo veáis. Bueno, la máquina, si podéis observar, pues tenía aquí un botón de extracción, ¿vale? A efectos de la Nintendo, que no lo llevaba, ¿vale? La Nintendo en este caso, pues se abría esta tapa y lo que hacíamos era, pues presionar este botoncito y ahí ya levantábamos lo que es la solapa del juego, ¿vale? Aquí hacía un pequeño clic, ¿vale? Y aquí ya pues podíamos encender nuestra máquina, ¿vale?
este es el fallo que se generaba con la NES. Mira, me acaba de pasar. Bueno, ya de paso lo podéis ver, que a veces, cuando no detectaba bien el tema del slot del cartucho, pues se nos generaba esto. Era uno de los principales problemas que tenía la Nintendo NES en este caso. Vamos a soplarlo un poquillo. Bueno, pues ha dicho que no quiere. Esto es lo que os digo siempre, un poco de lo que tiene el directo. Y a ver si ahí pues le gusta. Bueno, ahora probaremos con otro jueguecillo. Y mientras os comento este, que es lo que os iba enseñando un poquillo. Bueno, ¿veis? Como podéis observar un poco, pues era el botón de inserción del cartucho. Y en este caso, pues no teníamos ninguna tapa ni nada. Simplemente... Voy a quitar esto por aquí. Simplemente deslizábamos el cartucho y lo insertábamos y ya está. Y como veis en el frontal pues tenemos un poco pues el logo un poco de la máquina. A efectos de tamaño también se nota un montón y las dimensiones de la NASA en este caso pues son mucho más pequeñas. Vamos a ver. Este, por ejemplo. ¿Veis la inserción? Como podéis observar, aquí lo tenéis. Bueno, una de las ventajas que tenía la NASA es que no atascaba, señores. Y ya habéis visto, como habéis comprobado, que a veces el directo pues es un poco los inconvenientes que se nos generan. En este caso, pues bueno, nos ha dicho la bicha que no quiere leer y tal. Ahora probaremos otra vez. A ver si a la niña pues le gusta funcionar. Ahora aparece. Bueno, mirad. Ya os digo que a veces, bueno, el slot de lectura que trae en este caso esta máquina, pues a veces era bastante conflictivo y se nos generaban pues este tipo de fallos, digamos, de lectura. Es simplemente un fallo de lectura de slot. La verdad que eran un slot pues muy pijoteros, bastante pijoteros. Uno de los titulitos más famosos que muchos os acordaréis, pues el Shadow Warrior 2 en este caso. Bueno, más cositas que os puedo ir comentando. Bueno, este pack, el que os traigo aquí, como podéis observar, pues bueno, venía un pack con 2 mandos y bueno, en este caso pues una pistola para el famoso título de los patos. Que bueno, como podéis observar, la versión de la NASA pues cambiaron los colores, pero bueno, a efectos de diseño y a efectos de funcionalidad es exactamente la misma pistola que la Nintendo Zapper, en este caso la original de Nintendo. Es la misma pistola, o sea que no se complicaron. Me imagino que calcaron por ahí los moldes del fundido de los plásticos y bueno, nos sacaron pues un poco pues la misma pistolita. En este caso pues preparada pues para televisores CRT de tubo. Parece que nos la ha cogido, vamos a ver.
Ya os digo que este es uno de los muchos títulos que marcaron pues a mucha gente en su día, aparte del Mario y demás. Muchos de nosotros pues disfrutamos pues con ese título pues de pequeños. Bueno, os voy a hacer una pequeña muestra de la serie de titulillos que dispongo un poco, de la pequeña parte de lo que hay. Bueno, recalco un poco el tema un poco de los emuladores y demás, y lo que hay un poco en el mercado para los que no se puedan hacer en un momento dado pues con una máquina físicamente. Está muy bien, me parece muy bien y eso, pero bueno, ya sabéis, donde esté el tener la máquina de origen físicamente, pues no tiene, evidentemente no tiene nada que ver. Es difícil como os digo siempre, porque hoy en día con la evolución que ha habido, pues bueno, mucha gente ya no se va a poner a buscar estas máquinas y a enchufarlas y demás. Entonces para eso un poco están diseñados los emuladores en un momento dado. A efectos un poco de espacio y también pues para, no para los coleccionistas digamos ínfimos y demás, ¿no? No todo el mundo se va a llenar su casa de máquinas para jugar a todas las consolas, ¿no? Pero bueno, para los que a lo mejor lo habéis vivido y eso, pues sí os interesa tener vuestra propia máquina de la que tuvisteis en vuestro día, ¿no? Y para los chavales ya más jovencitos, pues bueno, pues yo creo que en un momento dado pues no lo van a saborear, ¿no? Pues como lo saboreamos nosotros, que realmente que somos los que le hemos vivido un poco, como que dice. Y nada, eso pues una pequeña explicación un poco como buenamente os puedo comentar. Bueno, os voy a enseñar un pequeño muestrario a ver qué tal os parece. Este es el cartucho que venía un poco pues con la máquina un poco de origen. Nos venía este pues con el famoso Dog Hunt, que era el de los patos de disparo, un cartucho doble con una ROM doble que disponía pues de los dos títulos, si bien os acordáis. Bueno, la calidad de los plásticos, pues como siempre, pues es una auténtica maravilla, ya que bueno, en efectos de diseño y acabado, pues bueno, se notaba bastante la calidad de estos plásticos. Bueno, por aquí pues nada, un Salamander por aquí, un juego de disparos, de los muchos que había. Los Lemmings por aquí. Este también nos sonará bastante. Y bueno, hago un pequeño repaso rápidamente. Estos son los famosos cartuchos. Los famosos cartuchos clónicos, que tengo otro vídeo por ahí en el canal que lo podéis echar un ojo si queréis. Y bueno, en este caso la peculiaridad que había de la diferencia, una pequeña diferencia que había de la NASA a la NES, que la NASA pues lee este tipo de cartuchos, ya que no lleva ningún bloqueo de chip ni de región ni nada. Y a efectos de la Nintendo NES original, pues bueno, tiene un bloqueo de región y es un chip que es el que gestiona pues este tipo de cartuchos, para que a la hora de insertarlos, cuando lo metamos, se nos queda la luz parpadeando. Pero bueno, hay un método para quitarlo y demás. Digamos que ahí es un poco donde empezó pues un poco los inicios de la piratería pura y dura. Pero bueno, eso es como anécdota y ya os lo explicaré algún día. De todas formas, tenéis un montón de foros y canales pues para en un momento dado pues para desbloquear vuestra NES y para dejarla liberada y demás. Pero bueno, es otro apartado que ahora mismo pues no quiero entrar mucho en él. Pero bueno, como anécdota para que lo sepáis. Más cositas. Bueno, mira, uno de motos por aquí.
El Rad Racer, un título bastante peculiar, ya que nos incluía pues unas gafas, digamos, de los primeros títulos que nos daba un poco la opción de jugar en un típico pues 3D bastante arcaico, un poco de la época. Si os acordáis, pues las típicas gafas de dos colores, azules y rojos. Ya haremos un vídeo especial pues para enseñároslo y demás. Bueno, Super Mario Bros 3 por aquí. Muchos también os acordaréis de este, que muchos habéis crecido con él y demás. Esto es un poco una comparativa enfocada a Nintendo original y NASA, ¿vale? Ya haré otro vídeo especial un poco pues de la famosa batalla que hubo de los llamados, podríamos llamarlo nintenderos y segueros, la gente que tuvimos una Master System 2 y la gente pues que tuvieron un poco la NES de 8 bits de la época. Yo me considero un poco más seguero, ya que bueno, arranqué con una Master System 2 y bueno, la Nintendo no la viví al 100% en su día, pero bueno, la compré posteriormente, ya que bueno, pues quise tenerla también. Ya que pues bueno, esto como anécdota, mi padre pues en su día pues me compró una Master System 2, ya haré otra comparativa de la Master System 1 y 2 para que la veáis. Y bueno, yo arranqué en mi caso un poco pues con Sega. Y luego mucha otra gente, pues su padre o su tío o lo que fuera, pues bueno, pues le compró pues la Nintendo original o bien la NASA. Y bueno, muchos arrancaron un poco pues con lo que es la Nintendo de 8 bits. Y ahí teníamos un poco pues la típica batalla un poco de la época, pues a ver qué máquina era mejor, si la Master System o si en este caso pues la Nintendo. Otra cosilla que queda un poco pues para la historia y para los que somos un poco de la época, pues bueno, pues tenemos un poco ahí ese concepto. No, yo era de Nintendo, no, yo era de Master. Y bueno, ahí éramos un poco pues o bien la generación de Master o bien la generación de NES en este caso. Eso como anécdota. Alguna cosita más que os puedo enseñar. Bueno, este es el primer Mario Bros. Que bueno, no es un plataformas lineal, sino simplemente es un plataformas estático en el que saltábamos y recogíamos ítems y demás. Muchos lo conoceréis. Gremlins 2, que bueno, fue una película por bastante que marcó bastante en los 90. Y bueno, pues a raíz un poco de la película cinematográfica, pues bueno, sacaron un poco el título de NES. Ya os digo que aquí es una pequeña partecilla de lo que yo dispongo y demás. Este título, bueno, pues el Tetris, pues ya lo conocéis muchos, tuvo un montón de ventas millonarias y bueno, un poco sacaron la mejor versión en este caso, un poco también exclusiva, pues solo de NES. Ya solo con las ventas del Tetris y del Super Mario, pues bueno, pues arrasaron pues un montón en el mercado. Titulillos de SNK, que bueno, también los sacaron un poco en su día. Esto es un titulazo. El Adventure Island, que bueno, es una serie pues muy curiosa, de un plataforma súper divertido. El género pues acaparaba desde juegos de disparos, plataformas, tema de puzzles, o sea que era variopinto. Fijaros, hasta el Chess Master, que era el famoso juego de ajedrez, pues bueno, pues lo sacaron en formato de vídeo. Capitán América, Mad Rider, otro titulillo famoso. Y bueno, como veis, la cantidad de plástico que se nos junta pues es bastante grande. Esto es un título que, bueno, en mi caso, esto es una versión repro, ¿vale? Ya, bueno, recalcaré, hice un vídeo también un poco sobre las versiones repro, ¿vale? Que se han puesto a crear varios fabricantes y demás. Pues bueno, este es uno de los títulos que se pagó una millonada en una subasta.
¿vale? Stadium Events, que es el juego, digamos, original de Bandai y demás. Entonces, bueno, yo me hice con una versión repro bastante más económica y bueno, para tenerlo un poco pues en soporte físico. Ya os digo, si os metéis un poco en internet y veis el título, bueno, pues el título no me acuerdo ahora mismo cuánto se pagó, pero se pagó una auténtica millonada por él. Esto es lo que sucede un poco en las versiones repro, que al final lo que es la pasta con el tiempo, pues lo que es la pegatina, pues se despega un poquito. Aquí nada, pues aquí, bueno, aquí os voy a enseñar. Os acordaréis muchos que también venían un poco, yo creo, de origen con la NASA. Nos facilitaban este cartucho, que bueno, supuestamente era un 168 en 1, pero es un 16 en 1. Luego todos los juegos, los demás juegos, las demás ROMs, pues las repetían con una serie de variantes. Una serie de variantes, pues bien, cambiaban el decorado, cambiaban otra cosilla y demás. Pero bueno, el juego era exactamente igual. Era muy curioso porque bueno, los materiales, como podéis observar, pues bueno, venían con tu cajita. Luego venía, pues bueno, un poco el desarrollo del acabado del plástico. Pues lo terminaron un poco pues en un acabado un poco más grisáceo, más gris un poco. Ya os digo que de estos pues hubo un montón de variantes. Aquí tenéis otra más, por ejemplo. Y este igual, lo recalcaban como un 150 en uno y resulta que es un 15 en 1. O sea, todas las demás ROMs, todos los demás títulos, pues eran repetidos. Había alguno que sí era fiel, digamos, al formato de que cada juego pues era diferente. Bueno, ahí se nos está acabando el tiempo ya. Y bueno, aquí sigo con alguna cosilla más. Juegos de conducción de Fórmula 1. Este también era muy famosete, de descenso de esquí, muchos os acordaréis. Toda la serie de Pato Donald y demás, pues bueno, lo sacaron también en su día, en este caso por Capcom. El Kung Fu también era muy famosete. Y bueno, sobre todo la terminación, ¿veis la terminación? Todos los títulos, pues como a día de hoy sucede con la Nintendo Switch y demás, pues bueno, traían nuestro sellito de originalidad de Nintendo. La verdad que pues siempre son protocolos que llevan integrando Nintendo pues desde los años 80, para que lo entendáis. El track este también es muy majete. Yo os digo que juegos súper divertidos y juegos súper amplios. Este por aquí, vamos a ver. El de los Picapiedra también famoso. El formato de las instrucciones, bueno, os lo voy a recalcar un poquillo. Pues eran las típicas instrucciones chiquititas, ¿vale? Y bueno, aquí teníamos un poco pues lo que es el desarrollo un poco de, como siempre, pues muy bien diseñadas, algunas coloridas, otras no, pero bueno, como veis un poco el planteamiento de las instrucciones, como os indico siempre, pues bueno, pues no tiene nada que ver con la chapuza que están haciendo pues hoy en día, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Que como os digo siempre, la evolución de esto ya sabéis que es muy grande y bueno, por ahorrarse papel hoy en día, pues ya no te dan ni, vamos, te dan un par de folletos, como sabéis, con vuestros códigos y demás, pero ni unas míseras instrucciones. Antes, bueno, esto es lo que opino un poco, que es lo que se ha perdido un poco, pues del tener vuestro titulillo un poco y tener vuestras instrucciones y vuestro acabado.
Aquí una similitud de instrucciones para que lo veáis. Venían pues un poco... Bueno, voy a recalcaros el tema de las cajas. Yo en mi caso pues no dispongo... Ya os digo que todo esto que eso pues lo encontré posteriormente y encontré muy poquitas cosas en cajas, en mi caso. Hay gente que tiene el full set entero de Nintendo y demás, y se hizo en su día, o se hizo con una buena colección, en este caso pues con la caja completa y demás. Y bueno, yo en mi caso pues nada, humildemente pues dispongo nada más que de un par de titulillos en caja que conseguí en su día. Ya os digo que no era seguidor de NES en mi caso, era de Master System, por eso tampoco dispongo mucho de NES. Pero bueno, esto es un pequeño ejemplo un poco pues para enseñaros un poco pues el formato de la caja en este caso. Vamos a ver si os lo puedo abrir por aquí sobre la marcha. Bueno, como veis, pues bueno, los jueguecillos venían con un cachito de como de Polispan y luego ya adentro pues venía este peculiar plástico, vale, pues es donde insertábamos un poco ya lo que es nuestro juego, digamos, es un poco pues una funda protectora para resguardar lo que es nuestro juego. Y luego pues nada, pues las típicas instrucciones súper detalladas y súper bien planteadas. Este era un poco pues el tema del envoltorio. Este título muchos os acordaréis también de él. Es un título de deportes pues de voleibol, en este caso pues de deporte de playa. Bueno, perdonad que llevo tiempo sin abrirlo, pero bueno, como podéis observar aquí, por ahí está el corcho metido dentro. Y bueno, el estado dentro de lo que cabe, pues bueno, no está muy mal del todo. Bueno, como podéis observar, este era uno de las ventajas de la NASA, que no atascaba. Pusierais lo que pusierais, la verdad que esta máquina era un maquinón.
Bueno, en este caso pues nada, una pequeña muestra un poco por del tipo de jugabilidad y del tipo de juego que nos planteaban. Ya os digo que muchos, bueno, para ir terminando ya que me estoy extendiendo un poco, nos podríamos extender, como os digo, siempre mucho más. Pero bueno, como siempre, pues vamos un poco justos de tiempo. Así que nada, pues... Bueno, me faltaba una cosilla. Os voy a enseñar aquí también, que se me olvidaba enseñarosla. Bueno, pues en este caso una versión clónica, una versión clonicaza. En este caso, pues con los tiempos que corren, pues nos lanzaron pues la Nintendo NES Mini. En mi caso es una clónica que tengo. Pues bueno, para que veáis un poco lo que es el tamaño. Y los mandos, la verdad que los recalcaron, han sido pues bastante fieles. Esto es un poco la integración que han ido generando un poco pues con las consolas mini y demás. Eso nada, eso es simplemente pues anecdótico. Así que nada, chicos, bueno, perdona como siempre por los rollos y por los imprevistos y un poco por los fallos y demás, pero bueno, es un poco la idea que os propongo un poco siempre. Así que nada. Así que aquí veis un poco el chiringo que os he preparado y bueno, y así pues continuaremos con el siguiente vídeo. Os voy a dejar un adelanto de lo siguiente que os quiero plantear. Que bueno, va a ser un poco pues estas dos máquinas. Bueno, como siempre, muchas gracias, no me extiendo más, gracias por vuestro tiempo, así que nada, un saludo, chicos.